El miembro inferior, que lo vamos a comenzar a estudiar hoy, wow, tiene mucha relación y mucha similitud, más que relación, tiene similitud con el miembro inferior. ¿Ok? Los miembros en el cuerpo tienen la intención de que nos pongamos en relación con nuestro entorno. El miembro superior está diseñado para que alcancemos las cosas. ¿Ok? Por eso hay quien habla de que la mano es una extensión del cerebro. ¿Ok? Es el cerebro tratando de agarrar las cosas, tratando de tocarlas. ¿Ok? Y el miembro inferior, ese es un miembro inferior, cuidado, el miembro inferior está para complacer a nuestra mente viajera. Al ser humano le encanta transportarse mentalmente a otro sitio. Y entonces, para cumplir ese deseo de ir de un sitio a otro, están los miembros inferiores. Y están entonces diseñados para eso, para que el ser humano camine de un lado al otro. ¿Ok? Y entonces, un dato interesante. Para ustedes que hacen deporte, a mí se me nota que no lo hacen. La rodilla está hecha para caminar o correr. No está hecha para correr. Acuérdense para qué se hizo esto. Para salir a caminar. Qué lindo está la mañana. Y de pronto corre que viene un tigre. Entonces, no vas a huir del tigre, o corre que se te quema la casa y tienes el muchacho ahí. Tú no vas a ir trotando hacia la casa, ni vas a ir caminando, a menos que quieras, a menos que sepas que el muchacho no es tuyo y quieras darle una lección a tu mujer que está adentro con el muchacho. Y tú, ya voy, amor mío, ya te salvo. Y cuando llegas ya lo que quieres es carbón. No, está hecho para que corras. ¿Ok? El trote involucra un golpe, un impacto sobre la rodilla que nosotros los traumatólogos agradecemos mucho. No tienen idea de cuánto. Todos los trotadores de ayer son los reemplazados de rodilla de hoy. De eso comemos. Entonces, así entre nosotros, aquí entre nosotros calladitos, la rodilla no se hizo para trotar, pero hay que recomendar el trote. Y algo tenemos que vivir por eso. No, uno le tiene que decir a la gente, Señor, quiere correr, salga y corra. Móntese en una bicicleta. Doctor, no sé, póngale rueditas. Me veo ridículo, aprenda. Salga a aprender de noche donde nadie lo ve. Compre una bicicleta fija. Me da calor, póngale el ventilador al frente. Pero la rodilla no está hecha para trotar. Ese impacto la termina lesionando. Y es el momento en el que yo me río de la gente. ¿Por qué? Cuando usted va a un centro comercial, la mayoría de las personas usan las escaleras fijas para bajar. Y los muchachos para bajar corriendo. Ahí estás lesionando la rodilla, estás generando microtraumas a la rodilla.
deberías subir, si quieres hacer algo de ejercicio, deberías subir por las fijas y bajar por las mecánicas. No al revés. Pero como el esfuerzo del cuádriceps piensas que lo estás haciendo solo cuando subes. Subes por la mecánica y bajas corriendo por las fijas. O peor, ¿cuántos de ustedes conocen Bogotá? Ok, maravilloso. Yo viví en Bogotá 5 años, una ciudad preciosa. Ok, gracias. Una ciudad hermosa. Y tiene un cerro que lo bordea, que es el Cerro Monserrate, que los colombianos lo llaman Monserrate. Así se escribe. El Cerro Monserrate es un sitio turístico precioso. Si usted fue a Bogotá y no subió al cerro, puede que no vaya a las minas de sal, a la catedral de sal de Zipaquirá. No vaya. No vaya. Deje de ir al Museo del Oro. No vaya al campo, al centro histórico de la ciudad. Pero no deje de ir al Cerro Monserrate. El Cerro Monserrate, desde el Cerro Monserrate se ve todo Bogotá. Es más frío, es más alto. Tiene una iglesia preciosa que es la de nuestro Señor caído, donde se venera una imagen del Cristo caído, camino al Calvario, para una puesta en un Cristo moreno. Ok. ¿A qué viene esto del Cerro Monserrate? A que la gente sube en funicular y los jóvenes bajan corriendo. Y para el que sube caminando, a veces promesa, tienen que tener cuidado, porque tú vas voy con Nemo 10 metros. Te está pasando lo de Kung Fu Panda, pues. Está tratando de llegar allá con el maestro Uwe para ver a quién de los 5 curiosos lo van a convertir en el guerrero dragón. Y cuando volteas, te digo que ya vas a llegar, solo has subido 5 peldaños. Y el problema es ese: que el camino de su vida echaron cemento y son escaleras. O sea, escaleras con peldaños amplios, pero escaleras. Entonces tú vas subiendo lo más tranquilo, tratando de recuperar el aliento, porque Bogotá está a 2000 y algo de metros sobre el nivel del mar, y nos falta un sinvergüenza que venga mandado. Viene corriendo, aprovechando la gravedad, y abajo se van a conseguir a alguien haciendo así. Ese es un traumatólogo, no sirve para mí, no sirve para mí, no. Ok. Tenemos entonces, ¿qué es lo que necesitamos saber de la osteología del miembro inferior? Las fases de la mano. No. Porque se pregunte muy seguido. Se pregunta. Pero es una pregunta más bien rara, poco frecuente. ¿Sale? Les pregunto sobre las fases de la masa. Pero es importante, y lo van a notar cuando lleguen a semiología, propedéutica clínica,
Entonces y mi compañero de promoción, pediatra, extraordinario pediatra, el doctor Omar Álvarez, empieza a preguntar por las fases de la marcha y le empiece a preguntar cómo camina este muchacho, cómo no camina este muchacho. Cuando pasen por pediatría, los patrones de marcha, esas cosas, tienen que saber de las fases. Si alguno de ustedes quiere hacer medicina deportiva, entonces es importante que se aprenda el patrón de marcha para ver si es que el muchacho tiene una marcha neutra, si tiene una marcha con pie pronado o tiene una marcha con pie supino, porque si es corredor, ahorita está de moda correr. Correr, uno podría pensar que es el deporte más económico. Pero ustedes han visto lo que cuesta un zapato de running. Y libre Dios que tú no tengas un pie delgado. O sea, tienes un pie así gordito como el mío, un gordo completo. Casi no tengo cuello. Gordo completo. Hasta el pie. Y también gordo. Yo no puedo ponerme un zapato delgado o un zapato que venga con un refuerzo para el arco interno para que te sujete bien el pie, un zapato de carrera, porque ese aditamento se clava en el arco interno de mi pie y un dolor horrible. Yo tengo que tener un zapato amplio. ¿Ok? Pero puede ocurrirle en un paciente así, corre y notó mucho dolor en el pie. Doctor, es que me compré estos Nike. No los aguanto. Y son especiales. Los compré para una carrera. Para unos 25K que tengo y no me los puedo llevar nuevos. Tengo que irlos bloqueando para aguantar la mecha. Cuando lo evalúo, le digo, uy, papito, pero es que estos zapatos no son para usted. Ocurre que usted tiene una marcha pronada. Usted necesita zapatos especiales para deportistas con marcha pronadora. Es decir, deportistas que cuando corren, el pie cae hacia adentro. Y después, cuando se levanta, el pie hacia adentro. La mayoría, el pie cae así, neutro. Hay gente que cuando corre, apoya primero el interno y luego levanta. Eso es una marcha pronadora. Es un corredor pronador. Y él necesita un zapato especial. El corredor que supina, es decir, que cae el dedo pequeño y después hace esto para levantar, es extraordinariamente raro. Lo normal es lo neutro. Entonces, las fases de la marcha van a tomar siempre en cuenta un solo pie. Vamos a empezar con esto. Lo vamos a seguir. Entonces, el ciclo de la marcha comienza apoyando un talón y termina cuando volvemos a apoyar el mismo talón. ¿Ok?
Primero tenemos lo que se llama un periodo de apoyo. ¿Ok? Donde tenemos un choque de talón, luego tenemos un periodo de apoyo, donde empiezas a apoyar el pie, donde tenemos primero un apoyo medio, cuando hemos apoyado el talón y parte de la planta, pero aún no hemos apoyado los dedos. Luego un apoyo final, cuando apoyamos los dedos, y entonces inicia una fase de propulsión o prebalanceo. Cuando el talón se levanta y se impulsa, es entonces cuando inicia la fase de balanceo, pie en el aire. Un balanceo inicial, un balanceo medio, pie en el aire, balanceo final, ya está cayendo el pie, y cuando el talón vuelve a tocar, terminó el ciclo. Entonces, primero tenemos un apoyo de talón, ¿ok? Es decir, que a este nivel es el pie el responsable de la estabilidad. Talón. Con el apoyo pasa el tobillo a comandar la estabilidad. Y ya con el despegue y propulsión, es el antepié el que lo hace. Entonces, vamos a iniciar con un apoyo de talón. Esto sería en una persona que no tenga pie plano, es decir, esa no es mi huella. El apoyo del talón, en la fase de apoyo, se apoya en 3 puntos: talón, la cabeza del primero y del quinto metatarsiano. Son los 3 puntos de apoyo. Ya para el momento del despegue, se va a apoyar en la cabeza de los metatarsianos. Pero para el despegue propiamente, miren que es la cabeza del primero y del segundo metatarsiano. Porque quien te despega del suelo es el dedo gordo del pie. Que les voy a decir desde ahorita, me ponga dedo gordo en el examen, la voy a poner mal. Dedo gordo le dice cualquiera que no sea médico. Deben decirle anus. Anus. H-A-W-N-U-X. Anus. O primer dedo. Eso de dedo gordo, dedo obeso, dedo cabezón, dígenselo ahora. ¿Ok? Alux, por favor, o primer dedo. Lo van a ver en los libros de anatomía. Lo van a ver en los libros de anatomía. Extensor largo del dedo gordo. Se los vamos a exigir como alux o primer dedo. Colocarle dedo gordo, se llevan una X encima.
excelente pregunta y la respuesta es sí. La amputación más frecuente en el paciente diabético es la amputación del ánus. Tiene lo que se llama un mal perforante plantar, se hace una úlcera, eso se llama podopatía diabética, no pie diabético, porque el diabético no es el pie. El diabético es el paciente y el paciente tiene un pie. Bueno, esto tiene dos. ¿Ok? Entonces no se llama pie diabético. Podopatía diabética. Por favor, se los ruego. Entonces, lo que dice el abuelo es cierto. Si a ese diabético le quitamos el halo, ¿cómo camina? ¿Cómo? Va a tener que cambiar el apoyo y entonces empezar a supinar su pie. Va a empezar a cojear, después se le va a notar menos la cojera, pero va a empezar con dolores del tobillo, la rodilla, la cadera, el lumbar. ¿Por qué? Por una alteración cesa de la mecánica de la mano. ¿Qué va? Señoritas y caballeros, ayer me reía mucho leyendo un meme. No, mentira, era un meme. Era un videito corto de TikTok. Donde la muchacha le preguntaba a un chico: ¿sabías que existen más de 150 géneros? Y el muchacho le respondía: y siguen habiendo solo dos puertas, ginecólogo y urólogo. Como tú te sientas en tu problema y está bien. Yo siempre recuerdo a un, vamos a llamarlo estilista, peluquero. Yo me gradué de bachiller en el 90. Ninguno de ustedes había nacido. Y en el 91 entré a la escuela de medicina de la Francisco de Miranda, en Coro. Después me vine para acá por equivalencia. Fue lo único que se me pudo ocurrir. Me perdone, la Francisco, muy buena universidad, pero esta es la mejor. Ok. Bueno, y ahí yo en esa época tenía cabello y tengo fotos que lo demuestran. Y yo me cortaba el cabello en un salón que se llamaba Armando. Porque Armando, el dueño, era uno de los gays más famosos de Coro. Y él solo empleaba estilistas gays. Pero no les permitía que se vistieran de mujer. Y tú vas a decir: oye, tú homofóbico, transfóbico. No, él ya era gay. Y Armando decía, con su muy particular acento, yo no lo voy a imitar, yo hice una burla homosexual. Yo ya me burlo casi todos los días, pero esta vez no lo voy a hacer.
él les decía, yo aquí tengo hombres con gustos muy particulares, pero hombres. Y eso es cierto. O eres hombre o eres mujer. ¿Eres un hombre que te gustan los hombres? Chévere. ¿Eres una mujer que te gustan las mujeres? Maravilloso. ¿Eres un hombre o una mujer que te gustan los delfines, los árboles? ¿Te vas a casar con una computadora? Problema. Está muy bien. Pero o eres hombre o eres mujer. Y eso lo vamos a ver. Porque ocurre que la pelvis es transfóbica. La pelvis es binaria, heteropatriarcal y machista. O tu pelvis es masculina o tu pelvis es femenina. Punto. No hay más. Entonces, Chepo, que quería que le dijeran Chepina, se pagó el disfraz más caro de la historia, se mutiló, se quitó y se puso, y parece una mujer, pero no lo es. Parece. Va a estar tomando hormonas el resto de su vida para continuar pareciendo una mujer. Morirá y vamos a pensar que lo entierran. Dentro de 2000 años, si todavía la Tierra existe, llegará un arqueólogo, desenterrará los huesos de Chepina, que se hizo enterrar con una bandera de arcoíris. Y el arqueólogo dirá, wow, en esta época había un país que tenía una bandera como esta. Y en su reporte dirá que consiguió una osamenta masculina. Y Chepina desde el otro lado, ¡no! ¡Transfóbico! ¿No? O es masculino o es femenino. Es un asunto de biología, no es un asunto de ideología. Recuerden lo que les voy a decir. Somos científicos, nos basamos en lo real, en lo que se puede palpar, pesar y medir. ¿Okay? Los médicos somos científicos y nos basamos en la biología. Un ideólogo es una persona, una ideología en general es primero un sistema cerrado de pensamiento que es independiente de la realidad extramental. Es decir, solo funciona dentro de mi cabeza. Eso es una ideología. Y un ideólogo es una persona cabezona como yo que se compra un sombrero chiquitico y cuando se lo pone nota que el sombrero es pequeño. Pero en vez de agrandar el sombrero o comprarse uno más grande,
decide reducirse la cabeza para que quepa en el sombrero. Después de haber cometido todos los delitos antihomosexuales que con la lengua, con la palabra se pueden cometer, continuemos con la clase para darle fuerza a lo que acabo de decir. Tenemos entonces a la pelvis ósea. Todos los huesos van a tener características que nos permiten identificarlos como huesos femeninos o huesos masculinos, y eso lo habíamos comentado, que los huesos masculinos tienen protuberancia más grande, relieves más fuertes, impresiones más evidentes, porque el músculo masculino es diferente y deja entonces marcas diferentes en el hueso. ¿Ok? Pero ¿y la pelvis? La pelvis tiene que ser diferente en el hombre y en la mujer. Primero, porque la mujer, aunque al final de su vida no lo haga nunca, la mujer está diseñada para concebir. Así que una pelvis alta, estrecha, para el bebé va a ser como acostarse, no en una cunita, sino arriba de un tubo. Así que la pelvis debe ser más ancha, más amplia, para que le permita a los órganos y al niño más o menos acomodarse con una relativa comodidad. No es que es exactamente así, es que quiero que le encuentren lógica al asunto. ¿Ok? Y debe permitir además que ese bebé salga cuando tenga que salir. ¿Ok? Así que debe tener unas características internas que permitan ampliar el canal de parto para que el bebé salga. ¿Sí? En el hombre eso no es posible. Los hombres no salimos embarazados. Así que no importa. Pero el hombre está diseñado para el trabajo rudo, para el trabajo duro. ¿Ok? Entonces, debe ser una pelvis capaz de soportar peso, capaz de distribuir adecuadamente el peso hacia los miembros inferiores, ¿ok? Y para que sea más fuerte el ángulo entre donde viene el vector de fuerza a través de la columna y luego se disipa hacia las caderas, ese vector a nivel de la pelvis debe ser corto para que sea menos débil. Así que por eso la pelvis masculina es más estrecha y más larga. ¿Ok? Esa pelvis la estamos viendo acá desde el punto de vista anterior y la estamos viendo acá desde una vista posterior. Va a estar formada por el sacro y los huesos ilíacos. El sacro ya lo estudiamos y no lo volveremos a nombrar hoy. Hoy vamos a hablar de los huesos ilíacos. El coxal o hueso ilíaco es todo esto que está acá. Y es un hueso que tiene tres porciones. Una porción que aquí están viendo en amarillo, que es el ilion, ¿ok? O ala ilíaca. Una porción que están viendo acá, que es el pubis. Y esta porción que están viendo acá, que es el isquio. Eso es porque cuando se está formando el bebé, ¿sí? El hueso ilíaco es la fusión de tres huesos: el ilion, el pubis y el isquio. Todos ellos juntos forman el hueso coxal o hueso ilíaco. Esta que están viendo acá es una pelvis femenina.
conjunto, vamos a ver que desde esto que ya estudiamos, que es el promontorio, el borde anterior de Arasaka, se continúa con una línea llamada línea arqueada o línea arcuata que llega hasta el frente al pubis, que es de la síntesis del pubis. Y esto que está acá es el estrecho superior de la pelvis. Esto lo van a ver con más detenimiento en macro 2, cuando vean reproductivo. Pero que es importante que este estrecho superior de la pelvis me va a marcar dos áreas. Un área superior, que es donde está la fosa ilíaca, el ala ilíaca, ¿ok? Llamada pelvis falsa o pelvis mayor. Eso es abdomen. Abdomen. Y del estrecho superior de la pelvis hacia abajo es la pelvis menor o pelvis verdadera. Es decir, los órganos que están desde el estrecho superior de la pelvis por debajo hasta el diafragma son órganos abdominales, y los que están por debajo del estrecho superior de la pelvis son órganos pélvicos. Ese hueso coxal que están viendo acá, aquí están viendo una cara externa o lateral, y aquí están viendo su cara interna o medial. ¿Ok? Es un hueso aplanado, como lo están viendo allí, bastante irregular en su forma, y se le describe dos caras, una cara lateral y una cara medial. Y se le describen varias partes importantes. Vamos a empezar aquí por la cara lateral. Tenemos en el centro esta estructura en forma de herradura llamada acetábulo. ¿Ok? Este acetábulo tiene una porción lisa que parece un cachito, mírenlo. ¿Ok? Que es la cara semilunar del acetábulo. ¿Ok? Luego tiene acá abajo una escotadura, ¿okay? Porque aquí termina y aquí queda un espacio. Este espacio se llama escotadura acetabular. ¿Ok? Y ese acetábulo además va a tener un borde. Y ese acetábulo además se va a prolongar hacia afuera y hacia adelante, así que va a tener una pared anterior, una pared posterior y un techo. ¿Bien? Si continuamos por el borde anterior, se van a conseguir hacia arriba dos prominencias. La espina ilíaca anterior e inferior, de capitalísima importancia, porque allí es uno de los puntos de origen del músculo cuádriceps que estudiaremos en muslo y fosa poplitea. ¿Y por qué es importante? Porque cuando Joner sea traumatólogo deportista y le llegue un futbolista adolescente que después de un saque de meta le hizo un dolor en la cara anterior de la cadera y le llegue que no puede caminar, y le haga la radiografía, se va a encontrar que como a ese momento no se había osificado por completo la espina ilíaca, lo que ocurrió fue que con el esfuerzo se la arrancó.
Entonces le tocará al doctor Cipriano tomar una decisión importante. Lo opera y pierde su carrera deportiva, porque lo que el scout lo vaya a ver y pida su examen físico y esté presente, va a observar la cicatriz de la operación, va a pedir una radiografía y se va a encontrar con que esa pelvis fue operada y le dirá: olvídate que tú no vas para la guerra. O lo dejo acostado. Dejo acostado al muchachito un mes a un mes y medio para que la fractura cure solita. Después lo reintegro progresivamente, cruzando los dedos, prendiendo velitas, haciendo misas y haciendo novenas, para que el sinvergüenza no se la vuelva a arrancar, hasta que termine de osificar la espina ilíaca. Tiene otra estructura arriba, que es la espina ilíaca anterosuperior. Esa espina ilíaca anterosuperior es el inicio de la cresta ilíaca, la cual tiene un labio interno, un labio o cresta interna, un labio o cresta intermedia y un labio o cresta externa. ¿Ok? Aquí se ve entonces, esto que está acá, es el labio o cresta externa. Esta es la intermedia y acá en la cara interna ven la interna. ¿Ok? Y tiene una prominencia en la unión de su tercio anterior con su tercio medio, que es el tubérculo de la cresta ilíaca. Si continuamos hacia atrás, vamos a ver otras espinas ilíacas. Ya vimos una anterosuperior y una anteroinferior. Ahora tenemos una posterosuperior y una posteroinferior. ¿Ok? Por debajo de la posteroinferior vamos a tener una escotadura, que es la escotadura ciática mayor. Luego una espina, que es la espina ciática, y por debajo de ella la escotadura ciática menor. Por debajo de la escotadura ciática menor vamos a tener un espesamiento del hueso a ese nivel, que es la tuberosidad isquiática, que es donde nos sentamos cuando nos sentamos bien. Hay gente que se sienta en la espalda. Cuando usted se sienta derecho y apoya bien sus nalgas, si tiene, sobre la silla, usted se está apoyando sobre la tuberosidad isquiática. Y eso es importante, porque las personas que permanecen mucho tiempo sentadas, esa tuberosidad isquiática va a estar haciendo presión sobre las partes blandas que están por debajo. ¿Ok? Y van a terminar haciendo problemas vasculares y abscesos a nivel de esa zona que estudiarán en macro 2, que se llama celda isquiática. ¿Ok? Luego tenemos entonces un orificio,
agujero obturador o foramen obturador, y en algunos sitios le llamarán obturado, pero nosotros necesitamos que le digan obturador. ¿Ok? Y hacia el frente, ya para culminar, tenemos entonces a la cara simpliciaria del pubis. Y vamos a tener por fuera, ¿verdad?, una cresta obturatriz y al tubérculo del pubis. Ese pubis va, que es esto que está acá, este hueso que está acá rosado, va a tener dos ramas. Una rama inferior, llamada también isquiopúbica, y una rama superior, llamada iliopúbica. La rama superior o iliopúbica por fuera tiene una cresta, que es la cresta obturatriz, y por dentro tiene otra que es continuación de la línea arqueada, que es el pecten del pubis o línea pectínea, que va a terminar rematada en un tubérculo pequeño, que es el tubérculo del pubis. Perdóname, también, yo sé que me atravieso, pero yo ocupo mucho espacio. Volvemos entonces acá. ¿Por qué me interesa tanto eso? Para que ustedes lo puedan ubicar de este lado. Porque ustedes no lo van a ver así, lo van a ver así. Entonces, esta es una pelvis femenina. ¿Por qué lo sé? El esqueleto superior es ovalado. El diámetro es menor, la altura predomina lo ancho, más ancha. ¿Ok? El ángulo inferior es más abierto, más obtuso. Y el orificio o foramen obturador es triangular. Pero resumen que después se lo voy a poner en un cuadrito para que no se le olvide. Entonces tenemos acá, mira, la línea arqueada. ¿Ok? La línea pectínea. Esta que está acá entonces será el orificio obturador, el isquio. Esto es pubis, rama iliopúbica o rama superior, rama isquiopúbica o rama inferior del pubis, el ala ilíaca. Esto es el acetábulo. Dentro del acetábulo, pared anterior, posterior del acetábulo y la pared anterior del acetábulo. Esta es una topografía computarizada con reconstrucción 3D. Por favor. La primera tomografía se llamaron tomografías axiales. Tomografías axiales computarizadas. Porque era la forma de incidencia de los rayos. Pero en la actualidad, el tomógrafo gira y envía los rayos en diferentes direcciones, por lo cuales después fueron llamadas helicoidales. Esas tomografías helicoidales eran las que permitían que un programa de computadora pudiese hacer una reconstrucción tridimensional. Entonces se le llamaba en ese momento tomografía helicoidal con reconstrucción 3D. En la actualidad no existe en el mundo ningún tomógrafo axial, salvo en un museo. Ni siquiera nosotros. Por eso, ya poner, agradezco realizar TAC, TAC, de pelvis, o lo que ustedes quieran,
Es un error. No pida TAC, tomografía axial computarizada. Tomografía computarizada o TC. Con o sin reconstrucción 3D, con contraste o sin contraste, que eso es cosa suya lo que usted quiera estudiar. ¿Ok? Una angiotomografía, angio-TC, ya angiotac, es un error. Claro, cuando ustedes más adelante lleguen a su parte clínica y un profesor de estos graduados en 1492 le siga diciendo angiotac, no lo corrija, se va a ofender. Déjelo quieto, pero usted dígalo bien. ¿Ok? Entonces aquí podemos verlo todo bien. Miren, aquí vemos la pared posterior del acetato. Estamos viendo acá a la tuberosidad isquiática. Miren acá el orificio obturador. ¿Ok? El pubis con su rama superior o iliopúbica y su rama inferior. La carilla simpliciaria del pubis. Ya ven que todo esto que está acá es el estrecho superior. El ala ilíaca, como esta es la cara posterior, entonces una espina ilíaca posterior superior y una posterior inferior, con una escotadura ciática mayor, una espina ciática y una escotadura ciática menor. Esta es una cara lateral, esta es una cara medial. Fíjense que hay unos ligamentos interesantes a este nivel. Cuando el ligamento sacroespinoso que viene del sacro se va a insertar en la espina ciática, lo hace, esa escotadura se convierte en un agujero ciático mayor. Se convierte en el agujero ciático mayor. Pasa de escotadura a agujero. Importante, mucho. ¿Por qué? Porque por ahí pasa el nervio ciático. Detalle. Y por debajo de él, teniendo como límite superior al ligamento sacroespinoso y al sacrotuberoso como posterior y hacia adelante de escotadura, se va a formar entonces otro agujerito. En esta oportunidad se le va a llamar ciático menor. ¿Por qué pasa por ahí un nervio ciático menor? No. Aquí tienen entonces el agujero obturador. Esta que está acá es la línea arqueada o línea arcuata. Acá continúa como línea pectínea o cresta pectínea, pero donde inicia esa línea pectínea nos vamos a conseguir con una ligera elevación, que es la eminencia pectínea. Ya estas estructuras ya las conocen: la espina ilíaca superior, la espina ilíaca inferior, ¿ok? La rama iliopúbica superior del pubis. Y por supuesto, la carilla articular, pero en este caso está vuelto a la síntesis, porque este es el cartílago. Esta es otra reconstrucción 3D, que no sé cómo se apagan estas luces, así que esta imagen le vamos a hacer definición por eso. ¿Ok? Vamos a ver entonces que en esa cosa ilíaca externa me voy a conseguir tres líneas. Una anterior, una superior y una posterior. Y medio. ¿Ok? Aquí solamente para mostrarles esta tomografía con reconstrucción 3D, ¿sí? Donde vemos una fractura de la pared posterior del acetábulo.
Esto es lo que algunos llaman la fractura del copiloto. Le pasa mucho a las chicas. ¿Por qué razón? Van con el novio en la Perú para la playa. El chico va manejando y ella va entre sentada y acostada en el puesto del copiloto con las piernas o las rodillas puestas en la guantera. Lo han hecho, ¿verdad? En ese momento, el muchacho, por alguna razón, choca. La cadera está en flexión, así que la cabeza del fémur se va hacia atrás. Y fracturé acetábulo. Porque el área del acetábulo diseñada para soportar la carga es el techo, no la pared anterior y posterior. Eso es solamente para dar algo de estabilidad. Así que, y a la chica que le encantaba poder seguirnos en la playa, va a tener que irse ahora a usar un cachetero. Porque resulta que para poder operar esta cosita y ponerle allí una placa con tornillos para que consolide en la posición que corresponde, tengo que hacer un abordaje posterior. Es decir, tengo que agarrar la región glútea y hacer una incisión de 10 a 14 centímetros que va a dejar una cicatriz visible en todo el centro de la nalga. Si no te molesta tener una cicatriz, tú seguirás yendo a la playa con tu hilo. Y al que te pregunta le dirás, ¿qué te pasó? O le dirás, no es tu problema. ¿Ok? Siéntense bien. Llegamos entonces a la pelvis en su conjunto y sabemos entonces que hay una pelvis masculina, que es más alta y más angosta, una pelvis femenina, que es más chata, más ancha, que tiene un estrecho superior ovalado en las damas, acorazonado en los caballeros. ¿Ok? Que el orificio tiende a ser triangular. ¿Ok? En las damas y circular o ovalado en los caballeros. Para quienes van a presentar el seminario de osteoartrología conmigo, esto se lo voy a presentar. Les voy a poner el cuadro para que completen esta parte de aquí. ¿Y saben por qué se los digo? Porque siempre se los digo, no, porque aparte que los quiero mucho, pero porque siempre se los digo, pero igual no me lo dicen. Igual los revuelven. ¿Ok? Entonces tenemos que en las damas el estrecho superior es ovalado y forma de corazón en el hombre, el acetábulo en las niñas es más pequeño y está orientado ligeramente hacia adelante, mientras que en el hombre es más grande y se dirige más hacia afuera, hacia lateral. El sacro es más pequeño en las chicas, en el suelo longitudinal, pero es más ancho y está menos curvado, es decir, puede ser más chato hacia adelante. Mientras que el caballero tiende a ser más grande, pero más grande en el sentido longitudinal, pero más angosto y está más curvado hacia adelante. Bien, por ahí no pasa un chavo. Así que no hay problema de que el coxis esté bien metidito. ¿Cuál es el problema? Ahí nadie se va a tropezar. ¿Ok? El agujero obturador es triangular en las damas y es redondo
ovalado de los caballos. Esa pelvis va a permitir entonces, o va a ser el sitio donde se va a conectar el miembro inferior con el tronco. ¿Ok? Y ese primer hueso, es el hueso más largo del cuerpo que vamos a conseguir por debajo de la pelvis, no es otro que el fémur. Ese que está allí. El fémur, como pueden ver, es un hueso largo. Como todo hueso largo, tiene una diáfisis y dos epífisis. ¿Ok? Una epífisis proximal o extremidad superior y una distal o extremidad inferior. ¿Ok? A él le vamos a describir tres bordes, un borde lateral, un borde medial y un borde posterior a la diáfisis. ¿Ok? Por lo tanto, tendrá una cara anterior, una cara medial y una cara lateral. ¿Ok? Él, en sus 2/3 proximales, va a ser propiamente triangular, un prisma triangular, pero se va a ir redondeando. ¿Ok? Así que hacia su tercio distal va a aparecer más una media naranja, una conchita. ¿Ok? En su extremo proximal nos vamos a conseguir con una estructura durísima que está acá, que es el macizo trocantérico. El macizo trocantérico tiene dos prominencias importantes, una grande, ¿ok? Como decir el troquíter, el tubérculo mayor del húmero, ¿sí? Pero que aquí se llamará trocánter, ¿ok? Trocánter mayor. Y vamos a tener además un trocánter menor que haría las veces del troquín, el húmero, ¿sí? Recuerden que hay relaciones, hay similitudes, ¿ok? Así como tenía un surco intertubercular arriba en el húmero, aquí voy a tener entonces una cresta intertrocantérica. Y todo esto que está acá es el macizo trocantérico. Acá donde está el trocánter menor, la cortical, el hueso compacto del fémur, ese es el punto más duro del fémur. Tan duro, pero tan duro, que cuando los traumatólogos ponemos prótesis de cadera, es allí donde se asienta la prótesis. ¿Ok? Y ese punto duro se llama calcar. Ya habíamos entonces trocánter mayor, en esta intertrocantérica, trocánter menor, el cuello del fémur, la cabeza del fémur. En el centro de la cabeza vamos a conseguir una pequeña fosa, un agujerito, que es la fosita de la cabeza femoral o fovea capitis, donde va a llegar un ligamento, que es el ligamento redondo. Vamos a ver ahorita la articulación de la cadera. Ese ligamento redondo es particularmente importante, porque en el niño, la cabeza femoral se irriga a través de la arteria del ligamento redondo. ¿Ok? Porque aquí hay un cartílago.
Así que no pasa sangre del cuello hacia la cabeza. Esas arterias cervicales que provienen de las circunflejas femorales, que estudiarán cuando vean pelvis y cadera. O sea, región glútea y pelvis, que le encanta dar la Julio. Vamos a decir, este año lo convenzo yo que la gente deja que la diga, pero le encanta Julio. Claro, ginecólogo, ¿te parece? Usted se inspira y se acuerda y sí, se emociona. Te van a ver cómo se emociona. Okay. Entonces, tenemos acá a esa cabeza femoral que es lisa, totalmente lisa, y esto es el cuello femoral. El cuello femoral que tiene una angulación respecto a la diáfisis del fémur de entre 125 y 135 grados en condiciones normales. ¿Okay? Si pasa de 135, tenemos que hablar entonces de que ok, estamos hablando entonces de que ese cuello está en valgo, ok, en valgo, y cuando está por debajo de 125, entonces decimos que ese cuello está en valgo. Bien, en la parte superior vamos a conseguirnos una fosa, que es la fosa para la inserción del músculo piriforme, que algunos llaman fosa digital. Es importante, sobre todo para los traumatólogos, porque a través de esa fosa es que se introducen los clavos bloqueados, porque ella está justo por encima del canal medular. Así que si yo abordo en esa fosa, o dentro de esa fosa, voy a llegar directamente al canal medular. Entonces, radiológicamente lo vamos a ver: la cabeza, el cuello, el macizo trocantérico, trocánter mayor, trocánter menor, la cresta intertrocantérica, y miren acá entonces la fosita como está directamente relacionada con, miren, con la diáfisis. Cuando yo meto aquí un clavo, entra sin problema. Eso además, ese diáfisis va a tener un extremo distal. ¿Okay? Ese extremo distal va a tener entonces que se abre y vamos a tener un cóndilo lateral y un cóndilo medial. Vamos a tener entonces una fosa supratroclear y una tróclea femoral. En una visión lateral y medial, vamos a ver que ese cóndilo medial va a tener un tubérculo, que es el tubérculo del aductor. Me encanta preguntarlo en el práctico. Se lo voy a pintar de cualquier color y le voy a clavar un alfiler. Y me tienen que decir: tubérculo del aductor del fémur izquierdo o derecho. ¿Ok? Si vemos la cara lateral, vamos a tener entonces la inserción del músculo plantar y la fosa para el gastrocnemio. Fíjense aquí, el cóndilo lateral, el cóndilo medial, la tróquea y hacia atrás la fosa intercondílea. ¿Por qué tanto fastidio con que sepamos eso? Porque algún día se van a conseguir con esto. Y tienen que saber que eso no es normal. Esto es un tumor benigno.
pediculado. No se maligniza nunca. Pero duele. Porque es un chichón de hueso acá. Es un dedito de hueso que está apuntando hacia la piel y cada vez que el muchachito se tropieza le duele. ¿Qué se hace con él? Se lleva al quirófano, se abre, se le apoya un cincel y se le da un martillazo. ¡Tan! Se arranca, se lava, se cierra y se acabó. Pero esto que está aquí es un osteosarcoma. Eso es cáncer. Frecuente, tristemente, entre los 9 y los 13, 14 años. Si lo conseguimos así, a los 5 años están muertos todos. Si lo conseguimos en fases iniciales, como un niño que operé este fin de semana pasado, futbolista de 13 años, con un chichoncito que le salió en la pierna, que tenía apenas 20 días, y cuando lo saqué, cuando lo abrí para tomar la biopsia, me conseguí que era un tejido como ver el requesón. Saqué la muestra, lo mandé a estudiar rogándole a Dios que fuera cualquier cosa, pero ocurrió que era un osteosarcoma. Hoy me deben dar la inmunohistoquímica para poder sentarme con los padres a decirles que su único hijo de 13 años tiene cáncer. Y que tengo que enviarlo con un oncólogo para que le hagan quimioterapia. Que lo más seguro es que no vuelva a cirugía. Porque gracias a Dios, al loco que lo operó, se le ocurrió la idea de quitarlo todo. De quitar toda la lesión. Y no lo hice porque fuera una cosa, sino que cuando lo vi me pareció benigno. Yo iba con el plan de tomar una muestra e irme. Cuando lo vi, no vi espículas, vi la cortical bien, vi el periósteo bien y dije, no tiene características de malignidad. Me lo llevo todo. Y lo saqué todo y no dejé nada. Pero cuando me llegó el preliminar de la biopsia, me encontraron con células azules y me dijeron osteosarcoma o sarcoma de Ewing. En cualquiera de los casos, cáncer. Estoy esperando entonces para este fin de semana la inmunohistoquímica para poder sentarme con los familiares. Eso es parte de ser médico, muchachos. No todos son buenas noticias. La ventaja es que con un osteosarcoma a esa edad temprana, una vez que sacamos todo el osteosarcoma, de acuerdo a las pautas de la clínica Mayo, lo que viene es quimio, casi todos se salvan, y la sobrevida a los 5 años está por encima del 76%, lo cual es muy alentador. El problema es que este muchacho juega fútbol. Seguimos entonces, ahora nos conseguimos con el hueso sesamoideo más grande del cuerpo. Pregunta como para una trivia. Para una trivia. ¿Cuál es el hueso sesamoideo más grande del cuerpo? La rótula. Perfecto, la sacaron de jonrón. Pero los traumatólogos, que somos pretenciosos, que aclaremos, los traumatólogos somos pretenciosos, le decimos patela. Es un hueso en forma
de semillas de sésamo. ¿Okay? Entonces es un video que tiene una base, un vértice, una cara anterior que está íntimamente relacionada con el tendón cuadricipital y con el tendón rotuliano, y que tiene una carilla articular que es posterior, que tiene una cresta en el centro, ¿ok? Y de esa manera me la divide en dos carillas, una articular medial y una articular lateral, una para cada cóndilo femoral. Entonces, la rodilla va a tener un doble mecanismo articular. Y eso lo veremos ahorita en la articulación de la rodilla. Esto es para que vean, porque los alumnos, mis hijos, los que están conmigo en la práctica, esto es lo que yo quiero. Los que van a ver seminario conmigo de artrología no me van a estar hablando de huesos y articulaciones. Todo el seminario es imagenología normal. De eso es de lo que van a hablar. De cómo se ven las radiografías, cómo se ven las tomografías, cómo se ven las resonancias de las articulaciones que les voy a asignar. No te voy a raspar. Apenas lo oí, el carajo dijo. Miren, entrenar, ¿qué es lo que quiero que me muestren? Que me digan así, mira. Buenos días, yo soy el bachiller Manuel Rivera. Voy a hablar de la radiografía normal de la rodilla. Esta es una radiografía de proyección AP y lateral. Allí se puede ver en la proyección AP antero-posterior, el rayo entra de atrás, desde el rayo va de adelante hacia atrás. ¿Okay? Y entonces podemos ver la diáfisis femoral, el cóndilo femoral interno o medial, el cóndilo femoral externo o lateral. Acá podemos ver de manera, una línea segmentada, la sombra de la rótula o patela, que como está interpuesto el fémur no se puede ver de manera clara. Luego tenemos acá la eminencia intercondílea de la tibia con las dos mesetas tibiales. Esta es la meseta tibial. Aquí vamos a tener entonces la tuberosidad anterior de la tibia y aquí tenemos delineado la cabeza del peroneo femoral. En una visión lateral vamos a ver igualmente a la diáfisis, ¿ok? Vamos a ver acá a la fosa intercondílea, al cóndilo medial y al cóndilo lateral, doctor, que como usted puede ver, el cóndilo lateral es ligeramente más alto que el medial. Aquí hacia el frente vamos a tener la rótula o patela y el surco intercondilio se va a ver entonces acá como una línea a la que radiológicamente se le llama línea intercondílea. Muchas gracias, le corresponde ahora al doctor John. Eso es todo lo que quiero. Y fíjense aquí entonces, la rótula o patela, la diáfisis femoral, los cóndilos, ¿sí? El cóndilo lateral, el cóndilo medial, la cresta intercondílea, las eminencias tibiales, los platillos tibiales, las mesetas, la tuberosidad anterior de la tibia, la cabeza del peroné y el cuello del peroné. Hacia adelante, igual, rótula con su polo superior, su polo inferior y su cuerpo. Aquí el tendón cuadricipital, acá el tendón rotuliano que llega a la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ok? Esto que están viendo acá es el peroné, ¿ok? Su cabeza, su cuello y su diáfisis. El cóndilo, la línea intercondilia. Muy bien. Llegamos entonces a la tibia y el peroné. Tengo que ir apretando el paso. Siempre me paso. Esta clase debería ser un poquito más larga,
pero me pidieron que diera 2 en 1. Así que tengo que coger espacio de 1 en 1. Ok. Tenemos entonces que la tibia y el peroné también lo van a conseguir como fíbula, pero ese nombre fíbula ya entró en desuso. Así que por favor, desde este momento, nada de fíbula, ni fibular. Peroné, peroneo, peroneal. Nada de fíbula ni fibular. ¿Ok? Sin embargo, lo que leen en inglés se lo van a conseguir como fíbula porque así le dicen los gringos. Tenemos entonces a la tibia, que igual es un hueso largo, y al revés de como está el fémur, que tiene un borde posterior y 2 bordes anteriores, la tibia está al revés, tiene un borde anterior ¿sí? Y 2 posteriores. En su extremo proximal, partiendo de la tuberosidad, que es la tuberosidad anterior de la tibia, sale una línea llamada línea oblicua. Y esa línea oblicua en la meseta lateral, en la cara anterior, está rematada por una prominencia ósea, que es el famoso tubérculo de Jerdí. Luego tenemos el cóndilo meseta tibial medial, el cóndilo meseta tibial lateral, el tubérculo intercondilio medial y lateral, ¿ok? La diáfisis, y entonces vamos a llegar a finales de epífisis, vamos a tener el malleolo medial o malleolo tibial, y en una visión posterior voy a tener entonces un tubérculo posterior llamado también maléolo posterior de la tibia. Entonces, para quienes estudian traumatología, sabrán que en el tobillo existen 3 maléolos. Un maléolo tibial, que es medial, un maléolo peroneal y un maléolo tibial que es posterior y que hay que reducir si se fractura. Es decir, vamos a tener fracturas maleolares, bimaleolares y trimaleolares que son más graves. El peroné también es un hueso largo, el cual va a tener entonces una cabeza, esa cabeza a su vez va a tener un vértice y por debajo de la cabeza el cuello. Importante de ese cuello, que el ciático popliteo externo con nervio peroneo se va a relacionar con él. Así que si tengo una fractura a nivel del cuello del peroné, puedo tener una lesión del nervio y ese paciente va a perder la extensión del pie, la flexión dorsal del pie y de los dedos. Así que va a empezar a caminar de esta manera. Que se denomina marcha en step page o en paso de página. ¿Ok? Lesión del peroné. Y eso sí se lo vamos a preguntar en el examen. Ay, doctor, esto es anatomía. Sí. Pero el programa dice que ustedes deben tener orientación clínica. Así que tienen que saberlo. Cómo va a caminar el paciente si tiene una lesión del peroné. ¿Ok? En su cara posterior, ¿sí? Vamos a tener entonces la cresta del sóleo para la inserción de ese músculo que lo van a ver ahorita en pierna. ¿Ok? A nivel de la tibia, igual las mesetas
tibiales, el área la eminencia intercondilia y el área intercondilia, igual que las carillas articulares de las mesetas tibiales. ¿Ok? Vean acá entonces cómo vamos a tener a nivel de la tibia abajo el plafón tibial o carilla articular. Acá tenemos el manejo tibial. ¿Okay? Acá la escotadura peroneal distal o inferior para articularse con el manévolo, porque voy a tener una escotadura peroneal superior que se va a articular con la cabeza del peroneo. A nivel posterior, igual voy a ver al manévolo peroneal, que va a tener además una carilla articular para el astrágalo. ¿Qué grupo sos tú de Julio? La meseta tibial, veanla acá entonces, tiene un área intercondilia anterior, un área intercondilia posterior, va a tener el platillo o meseta tibial y va a tener entonces los tubérculos intercondilios, que va a tener un tubérculo intercondilio medial y uno lateral. Esto que está acá es el tubérculo posterior o manévolo posterior y que me va a permitir entonces que podamos ver la presencia de unos surcos, ¿ok? Hacia laterales del flexor largo, miren lo que dice aquí del dedo gordo, no verano, para que ustedes vean que en la literatura se lo van a conseguir. Y vamos a tener entonces acá al surco del flexor largo de los dedos y el surco del tibial posterior. Esta acá es el manévolo tibial o manévolo interno. Esta que está acá es la carilla articular para el astrágalo o talus. Y entonces, al que me va a hablar de la radiografía normal del tobillo, me va a decir, doctor, aquí podemos ver una radiografía AP lateral del tobillo, donde podemos ver entonces, mira, al peroné. Lo que pasa es que esto viene de un libro norteamericano. Entonces, le dirán fíbula, ¿ok? Aquí vamos a ver entonces a la sindesmosis tibio-peronea distal, ¿ok? Vamos a ver aquí al manévolo lateral, o manévolo peroneo, o manévolo peroneal. Acá estamos viendo entonces al manévolo tibial, a la carilla articular de la tibia para el astrágalo o talus, ¿ok? Y esto que está acá, este espacio que está acá, es la articulación tibio-peronea astragalina o TPA, ¿ok? Y esta imagen que se ve acá, formada por la articular de la tibia, el manévolo tibial y el manévolo peroneal,